Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Preumate. Bien, en esta oportunidad, en esta primera clase, vamos a trabajar los conjuntos numéricos y la representación de estos números. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es una pregunta que apareció en la PAES de invierno de la admisión 2025, una pregunta que salió el año pasado. Y dice cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que -4 y menores que 3. Antes de pasar por el desarrollo de esta pregunta, vamos a ver un poquito del contenido. Primero, entender qué son los números enteros. Bien, y debemos tener presente que los números enteros van a ser todas aquellas cantidades que utilizamos para contar, ya el uno, el 2, 3, 4, 5, etcétera, lo que conocemos como números naturales. Además, sus versiones negativas, -1, -2, -3, etcétera, y también el cero. Es muy importante tener presente esto, que el cero aparece en este conjunto. Entonces, tenemos por esta parte los números naturales, bien, y vamos a tener las versiones negativas de los naturales. Lo vamos a anotar como de esta forma, aunque en verdad esto no es correcto. Mejor vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que desde el uno en adelante vamos a tener a los enteros positivos, ya que vendrían siendo los números naturales, y para acá atrás vamos a tener a los enteros negativos. Y ojo que el cero no entra en ninguna de estas categorías, no es ni negativo ni positivo. Bien, entonces como podemos ver acá en esta expresión, decimos de que los números naturales están contenidos en los números enteros, están dentro de este conjunto. Pero además, estos conjuntos, los enteros, están dentro de otro gran conjunto que son los números racionales. Bien, pero esto lo vamos a ver en una próxima clase. Ya con esta información, con esta definición de los números enteros, ya estamos en condiciones de poder responder a esta primera pregunta. Nos preguntan cuántos números enteros positivos son mayores o iguales que -4 y menores que 3. Primero identificamos cuáles son mayores o iguales que -4. Cuando nos hablan de esto de que sean mayores o iguales, nos da a entender de que el 4 sí puede ser, podría ser un posible candidato. Y de aquí en adelante, cualquier número mayor podría ser. Podría ser cualquier número que esté hacia la derecha en la recta numérica. Por otra parte, nos dicen que, vamos a pintar acá para que clarísimos de que el -4 está dentro de estas opciones. Por otra parte, dice que tiene que ser estrictamente menor que 3. Por lo tanto, esta cantidad no puede ser, pero sí podría ser cualquiera que esté a la izquierda del -3. Pero aquí está el detalle. Nos pregunta por números enteros positivos. Por lo tanto, no puede ser -4, a pesar de que dice que tiene que ser mayor o igual que -4. No puede ser ni el -3, no puede ser ni el -2, no puede ser ni el -1. Y ojo acá, tampoco puede ser el cero, porque nos está diciendo que son enteros positivos y el cero no es un número positivo. Entonces, ya eliminando todas estas posibilidades, ¿qué nos queda? Nos queda solamente como candidato a este número el uno y el 2. Como nos preguntan por la cantidad de números que cumplen esta condición, y estos números son el uno y el 2, entonces esta cantidad vendría siendo 2, alternativa A. Bien, esta pregunta entonces corresponde a una pregunta de habilidad representar. Veamos una próxima preguntita, también una pregunta oficial del DEMRE. Esta pregunta apareció en la PAES de invierno Matemática 1, admisión 2025, en la misma prueba que la que vimos anteriormente. Dice, en la siguiente infografía se presenta el pronóstico del tiempo para cierto día, con la temperatura en grados Celsius. Bien, notemos que tenemos este diagramita donde nos muestra la temperatura actual, que son 30 grados, y se pronostica que a las 15 horas van a haber 30 grados, a las 16 horas igualmente 30 grados, pero luego notamos que la temperatura comienza a bajar. Tenemos a las 17 horas 29 grados, 18 horas 28 grados, 19 horas 27 grados, 20 horas 26 grados y a las 21 horas vamos a tener 24 grados. O sea que esta temperatura va descendiendo con el paso de las horas. Nos pregunta cuál será la variación de la temperatura entre las 17 y las 21 horas. Bien, entonces para esto tenemos como tips de que
Los números enteros nos sirven para modelar distintas situaciones, como por ejemplo, en este caso, representar variaciones de temperatura, o por ejemplo, también podríamos representar temperaturas bajo cero, ya cuando, por ejemplo, cuando hace mucho frío en las mañanas, vemos el pronóstico del tiempo y dice que marcan -1 grado, -2 grados, -3 grados, etcétera. O también entendemos de que pasado los 0 grados para abajo es donde el agua se comienza a congelar. Y ahí entonces tenemos la necesidad de tener que ocupar esta simbología, los negativos. Y bueno, lo ocupamos también en otras situaciones, como por ejemplo alguna deuda, cuando tenemos saldo negativo. Bien ahí, cuando tenemos números rojos en nuestra cuenta, decimos entonces que tenemos una cantidad negativa, saldo en contra. También, por ejemplo, para determinar altura, ya si queremos decir sobre el nivel del mar, generalmente decimos una altura positiva, bajo el nivel del mar, una altura negativa. Bien, entonces, en este caso tenemos una situación en la que se va a involucrar de alguna manera estos números negativos. En este caso nos habla de una variación. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto varía esta temperatura? Y esta variación puede ser que la temperatura aumente o que la temperatura baje. En este caso la temperatura va bajando. Entonces, algo nos querrá decir el símbolo que vamos a ocupar. Bien, como va bajando ya no caben muchas dudas de que debería ser una cantidad negativa la respuesta, por lo tanto vamos a descartar inmediatamente aquellas que son positivas. Y notamos de que a las 17 horas teníamos 29 grados, comenzamos aquí y luego a las 18 horas bajó 1 grado, luego a las 19 horas volvió a bajar 1 grado más, a las 20 horas volvió a bajar 1 grado más y finalmente a las 21 horas respecto a la anterior bajó 2 grados más. Por lo tanto, si calculamos, bajamos de 29 a 29 grados, o sea que tuvimos una disminución de 5 grados Celsius. Llevado entonces a este contexto para poder eh, representar una variación que va disminuyendo, nosotros vamos a ocupar el signo negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa B. Nuevamente, una pregunta de habilidad representar. Veamos otra preguntita asociada a los números enteros. Esta pregunta apareció en la PAES de invierno de la admisión 2024 y dice así: si la suma de tres números enteros consecutivos es igual a P, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera respecto al valor de P? Ya, primero notar acá que tenemos el siempre destacado en negrita. Bien, por lo tanto, es algo que debe ocurrir sí o sí, no tenemos que tener ningún caso en el que no ocurra. Por lo tanto, basta con encontrar algún contraejemplo en cada una de estas situaciones para poder determinar si que efectivamente se cumple siempre o no siempre. Bien, y ahí podemos ir descartando alguna alternativa. Pero antes repasemos un poquito el contenido. Los números enteros tienen una característica, es que estos pueden ser pares o pueden ser impares. Y también nosotros podemos identificar que hay una consecutividad entre los elementos de este conjunto. Respecto a la paridad, bien, podemos decir que un número va a ser par si es que se puede escribir como 2n. Esto quiere decir que va a ser un número par si es que yo lo puedo escribir como un 2 por algo. Por ejemplo, el número 18 es par. ¿Por qué es par? Porque el 18 lo podemos escribir como 2 por un cierto número, en este caso como 2 por 9. Por lo tanto, sí es par. Otro número, por ejemplo, el 26. 26 es par también. ¿Por qué? Porque este número 26 lo podemos escribir como 2 por un cierto número, en este caso 2 por 13. Por lo tanto, corresponden a números pares. Por otra parte, tenemos los números impares que lo podemos escribir como 2n más 1 o 2n menos 1. Y en verdad lo podemos expresar como un número par sumado a un número impar. En este caso, 2n ya sabemos que es un número par como lo definimos anteriormente. Por lo tanto, basta con que le sumemos 1 o le sumemos algún número impar para tener la certeza de que el número que vamos a estar representando es un número impar. Por ejemplo, el número 17. El número 17 yo lo puedo escribir como 16 más 1, la suma de un número par más un número impar. Y el 16 lo podemos escribir como 2 por 8. Ahí no nos cabe ninguna duda de que el 16 es un número par. Por lo tanto, 17 es impar, ya que este número par, que era 16, le sumamos 1. Y así queda de la forma 2n más 1, 2 por 8 más 1.
Todos los números impares los podemos expresar de esta manera. Bien, ahora vamos a hablar de consecutividad. Dice que los números consecutivos se expresan como n, n más uno, n más 2. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos vamos a la recta numérica, vamos a poner el cero por acá. Por ejemplo, si yo anoto el primer número natural, el uno, el número que le sigue es el 2 y notamos que el espacio que hay entre estas dos cantidades es una unidad. 2 es el número consecutivo de uno. Y luego, ¿cuál le sigue al 2? Le sigue el 3, donde notamos nuevamente que hay una unidad de separación. Y así va a ocurrir también con el 4. Entre el 3 y el 4 también hay una unidad. O sea que todos los números consecutivos se llevan por uno. Ojo que los números consecutivos también se pueden ver en los números negativos. Por ejemplo, el cero le sigue al menos uno, el menos uno le sigue al menos 2, el menos 2 le sigue al menos 3, el menos 3 le sigue al menos 4, etcétera. Entonces tienen esta característica que van de uno en uno. Pero, por ejemplo, nos hablan de números consecutivos que nosotros no sabemos qué números son. Por ejemplo, yo digo un número n. Yo no sé qué número es n. N puede ser un número negativo, puede ser un número positivo, puede ser un número par, puede ser un número impar, inclusive podría ser el cero. Pero no lo sé. Por eso yo lo voy a representar con la letra n para caracterizarlo como cierto número. Lo que yo sí sé es que el número que le sigue al n debiese ser n más uno, porque sabemos que los números consecutivos van de uno en uno. Por lo tanto, el siguiente número vendría siendo n más uno más uno. Sumarle uno al número anterior. Pero como va a ser n más uno es lo mismo que decir n más 2. Y así también podemos decir que el siguiente va a ser n más 3, n más 4, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si n fuese cero, significa que el siguiente número va a ser cero más uno, o sea, uno. El siguiente número va a ser cero más 2, o sea, 2. El siguiente sería cero más 3, o sea, 3, 4, etcétera. Es por eso que nosotros ocupamos estas notaciones para representar un número cualquiera, en este caso n, un número entero para ver la consecutiva, y luego el resto de los números van a ir siendo sumados uno más uno. Otra cosa a notar acá es que podemos hablar también de pares consecutivos o impares consecutivos. Y si nos fijamos en la recta numérica, los pares consecutivos, por ejemplo, yo puedo comenzar en el cero. Aquí tenemos un número par, y el siguiente número par se encuentra acá en el 2, o sea, a dos unidades de diferencia. Y luego el siguiente se encuentra a dos unidades más, que es el 4, a dos unidades de diferencia. O sea que los números pares van de 2 en 2, al igual que los números impares. Por ejemplo, de menos 3 a menos uno hay dos unidades de diferencia. Este signo que había puesto ahí no tenía nada que ver. Dos unidades. Del menos uno al uno hay dos unidades. Del uno al 3 hay dos unidades, etcétera. Bien, entonces los pares van de dos en dos y los números impares también van de dos en dos. Van intercalados. Esta información entonces es importante para poder responder a esta pregunta, ya que, por ejemplo, ya podríamos tener una expresión para P. Pero en estos casos también es conveniente como ir buscando algunos casos particulares. Bien, veamos otro tips que nos podría ayudar a responder esta pregunta. Tenemos el caso de los múltiplos y de los divisores. Vamos a decir que A es un múltiplo de B si ocurre lo siguiente, de que A yo lo puedo escribir como el número B multiplicado por algún otro número entero. Ya entiendo que muchas veces estas letras podría confundir, pero veámoslo como en algún número. Por ejemplo, yo puedo decir que 18 es múltiplo de 3, ya que yo el 18, en este caso vendría siendo como el A, el 18 yo lo puedo escribir como 3 multiplicado por cierto número, en este caso 6. Entonces yo digo acá que 18 es múltiplo de 3 y al mismo tiempo 18 es un múltiplo de 6, porque claro, el 18 también yo lo puedo escribir como 6 por algo. Y así también como 18 puede ser múltiplo de otro número. Es múltiplo de 2, por ejemplo, porque es 2 por 9, y al mismo tiempo es múltiplo de 9 también. Todos los números enteros son múltiplos de uno. Bien, y también todos los números enteros son múltiplos de sí mismos. Y ahí es donde vamos a entrar después en otra definición. ¿Qué otros números más? Por ejemplo, podríamos hablar del 48. El 48 es múltiplo.
por ejemplo, de 8. ¿Por qué? Porque 48 yo lo puedo escribir como 8 por 6 o 6 por 8. Bien, la multiplicación es computativa, o sea, yo puedo cambiar el orden en el que multiplico. Entonces, de esta manera yo puedo decir que 48 es múltiplo de 8 y también puedo decir de que es múltiplo de 6. Otra forma de ver los múltiplos es que son los números que aparecen en las tablas. Por ejemplo, el 48 aparece en la tabla del 8, el 48 aparece en la tabla del 6, por lo tanto vendría siendo un múltiplo de estos números. El 48 también aparece en la tabla del 4, aparece en la tabla del 12, aparece en la tabla del 2, aparece en la tabla del 24. O sea que el 48 es múltiplo de todos estos números. Lo mismo pasa con el 18. El 18 aparece en la tabla del 3, por lo tanto es múltiplo de 3. También aparece en la tabla del 6, también aparece en la tabla del 9, aparece en la tabla del 2. Por lo tanto es múltiplo de todas estas cantidades. Bien, eso por una parte es lo que son los múltiplos. Por otro lado, los divisores son aquellos que dividen exactamente a una determinada cantidad. Por ejemplo, no 28, vamos a poner el 4 es divisor de 28. ¿Por qué el 4 es divisor de 28? Porque si yo el 28 lo divido exactamente en 4, me va a dar un número exacto. En este caso es 7. Y entonces, como dice acá, B es divisor de A, siempre y cuando si yo A lo divido por B, da un número exacto. Si yo 28 le divido en 4, me da un número exacto, por lo tanto el 4 es divisor de 28. Y de la misma manera podemos decir de que el 7 también es divisor de 28, porque claro, si 28 dividido 4 me da 7, entonces 28 dividido 7 me da 4. O sea que 7 también es divisor de 28. Así también como lo es el 2, como lo es el 14. Bien, un número puede tener varios divisores. Bien, lo mínimo, la mínima cantidad de divisores que puede tener es uno en el caso del uno, porque el uno solamente se puede dividir por uno y da exacto. Y en otros casos puede ser sí mismo. Por ejemplo, el 28 también es divisor de 28. El 15 también es divisor de 15. El 7 también es divisor de 15. Y es ahí donde entra otra característica, donde algunos números van a solamente poder dividirse por uno y por sí mismo, que son los llamados números primos. Bien, en este caso, en esta pregunta no necesitamos mucho esta definición, pero lo vamos a tener de todas maneras, ya que es bueno tenerlo presente. Los números primos van a ser todos aquellos números naturales mayores que uno, bien, y que solamente cuenta con dos divisores, que es el uno y sí mismo. Todos los números se pueden dividir por uno y por sí mismo, bien, pero hay números que solamente se pueden dividir por eso y por ningún otro más. Tenemos, por ejemplo, el 2. El 2 se puede dividir por uno, se puede dividir por 2. No hay ningún otro número que lo divida exactamente. El 3 ocurre lo mismo. Con el 5 ocurre lo mismo. No hay ningún otro número que lo divida exactamente aparte del uno y el 5. El 17 también un número primo. No hay otro número que lo divida exactamente aparte del uno y del 17. Ojo, que el uno no es primo. Ya son todos los números naturales mayores que uno. ¿Por qué el uno no es primo? Porque no cumple con la condición de tener dos divisores. El uno solamente tiene uno, que es el uno. Bien, con esta información ya es posible responder esta pregunta. Tenemos la suma de tres números enteros consecutivos, nos da P. ¿Cuáles son estos tres enteros consecutivos? No tenemos ni idea. Bien, vamos a suponer que el primero de estos números consecutivos va a ser n. Por lo tanto, el siguiente va a ser n más uno. Y el siguiente va a ser n más 2. Aquí tenemos tres números consecutivos. Y dice que si lo sumo, esto me tendría que dar P. Aquí ya nos metemos un poquito en álgebra. Tenemos 1, 2, tenemos 3 veces n, tenemos 3n, y uno más 2 nos da 3. O sea que P lo podríamos escribir como 3n más 3. Ahora con esta expresión vamos a tratar de ver si es que las afirmaciones que aparecen en cada una de las alternativas son ciertas o no. Recuerden que podemos también ocupar contraejemplos. Ya, porque a veces llegar a esta fórmula no es tan sencilla, pero basta con algunos contraejemplos para poder ir descartando algunos casos y quizá también por descarte así llegar a la respuesta correcta. La primera dice que A, la A dice que P es un número impar. Bien, veamos. Podríamos darnos algunos valores. Por ejemplo, podríamos comenzar con el 2. ¿Qué pasa si yo digo que n es igual a 2? Podríamos ocupar esta formulita para llegar directamente
al valor de P o podríamos ir dando los valores consecutivos. Ya vamos a dar los valores consecutivos para que no nos perdamos. Si n es 2, o sea, el primer número de estos tres números consecutivos, 2 significa que el siguiente sería 3 y el siguiente sería 4. Si yo sumo estas cantidades, voy a escribir al tiro acá como una suma. Si yo escribo estas cantidades, sumo estas cantidades, me daría 2 más 3 son 5 más 4 son 9. Y 9 es un número impar. Estaría cumpliendo. Pero ojo, nosotros probamos con una cantidad específica para n. Pero ¿qué pasa si comenzamos con otro número para n? Quizás con n igual a 1. Esto significa que el primer número de esta serie sería el 1, luego vendría el 2 y luego vendría el 3. Si esta cantidad la sumamos, nos da 6. Y 6 es un número par, porque lo puedo escribir como 2 por 3. Por lo tanto, como dice siempre, en este caso no siempre va a ser un número impar. Esta alternativa queda descartada porque ya vimos un caso en el que si comenzamos desde el 1 nos va a dar 6. Y así va a ocurrir también cuando comencemos desde cualquier número impar. Si n hubiese sido 3 sería 3, 4 y 5. 3 más 4 son 7 y 7 más 5 son 12. Número par también, por lo tanto, la A definitivamente no es. La B dice que es un múltiplo de 3. Notemos acá que cuando probamos con n igual a 2, la suma nos dio 9, lo cual es múltiplo de 3 porque 9 es 3 por 3. Cuando comenzamos con 1, la suma nos dio 6 y 6 es múltiplo de 3 porque es 3 por 2. Probemos con algún otro valor de n. Por ejemplo, un n más grande. Vamos a ir con un n igual a 5. Significa que los números serían 5 más 6 más 7. Si sumamos esta cantidad sería 5 más 6 son 11 y 11 más 7 nos da 18. Y nuevamente el 18 es un número que está en la tabla del 3. 18 es 6 por 3. Por lo tanto también es múltiplo de 3. Todo indica que esta podría ser la respuesta correcta, pero lo vamos a dejar pendiente. Ya todavía no podemos asegurarla porque recuerda la importancia de la palabra siempre. Ya algo que debe ocurrir sí o sí. No sabemos si hay un contraejemplo acá, solamente probamos con tres valores para n. Veamos qué pasa con la siguiente. La C dice que P va a ser un número positivo. Si notamos con los valores que nos dimos, en efecto, nos dieron números positivos, pero porque nosotros probamos con números positivos. Ya estamos hablando de números enteros. Y los números enteros recuerden que también consideran las partes negativas. Supongamos que comenzamos con el menos 3. Si el número más pequeño fuese menos 3, significa que tendríamos menos 3, sumarle el menos 2 y esto sumarle el menos 1. Por regla de sumas de números negativos, ya que lo vamos a ver en la siguiente pregunta, lo vamos a adelantar un poquito acá, tenemos que sumar las cantidades sin pescar los signos y luego nos quedamos con el signo de A, de los números que estamos sumando. En este caso, 3 más 2 nos va a dar 6 y negativo porque los tres números que estamos sumando son negativos. ¿Y qué ocurrió acá? La suma nos dio negativa. Y claro, porque ahora esta vez comenzamos desde un número negativo. Por lo tanto, la alternativa C no siempre va a ocurrir. Va a ocurrir siempre y cuando partamos con números positivos, trabajemos con algunos positivos como lo vimos delante. Pero en otro caso, no, nos va a dar negativo. Inclusive nos podría dar cero. Ya si adelantamos también la alternativa D. Porque dice que la suma de estos tres números consecutivos, el valor de P, va a ser un número distinto de cero. Bien, claro, todos los números que nos dieron acá son números distintos de cero. Pero ¿será que siempre es así? ¿Qué pasa si, por ejemplo, comenzamos con un n igual a menos uno? Los números serían menos uno, cero y uno. Estos son los tres números consecutivos y que comenzamos desde el menos uno. Y fíjense, acá estamos sumando el menos uno con el uno. Estamos sumando un número con su inverso aditivo, con su opuesto aditivo. Y siempre que un número lo sume con su mismo número, pero con signo contrario, la suma nos dará cero. Menos uno más uno nos da cero y cero más cero nos da cero. Recuerda la importancia de siempre. Basta con un contraejemplo para ya arruinar esta proposición. Y ocurrió esto. Si los números consecutivos fuesen menos uno, cero y uno, la suma nos da cero. Y acá dice que siempre va a ser distinto de cero. No nos cabe duda entonces de que efectivamente la respuesta alternativa B es la respuesta correcta. Pero ¿cómo podemos decir esto con seguridad? Y aquí es donde vamos a ocupar esta expresión, porque
¿Para qué habíamos escrito esta expresión si al final no la ocupamos? Y aquí notemos de que 3n es un múltiplo de 3 porque es un número 3 multiplicado por algún número entero. Bien, si n es 2 nos quedaría 3 por 2 6 un número múltiplo de 3. Esta expresión de acá, al igual que en los números pares, que era 2 por n, siempre iba a ser un número que se iba a dividir por 2, que iba a ser múltiplo de 2. En este caso, si es 3n, va a ser siempre múltiplo de 3. Si fuese 5n, va a ser siempre múltiplo de 5. Si fuese 800.000 n, sería siempre múltiplo de 8.000. Por lo tanto, esto ya sabemos que es un múltiplo de 3. Pero además le estamos sumando 3. Y los múltiplos de 3 si le vamos sumando 3 van a seguir siendo un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 12. 12 es múltiplo de 3. Y si le sumamos 3 nos va a dar 15. Un múltiplo de 3. Si al 15 le sumamos 3 nos va a dar 18. Un múltiplo de 3. Y esto entonces lo podríamos escribir de la siguiente forma. Y aquí vamos a adelantarnos también un poco de lo que vamos a ver más adelante en álgebra. Que si factorizamos por 3, factor común 3 y nos quedaría esto 3 multiplicado por n más 1. N es un número entero. Y si a un número entero yo le sumo 1, sigue siendo un número entero. Por lo tanto, me va a quedar 3 multiplicado por un número entero. No cabe duda entonces de que esto es múltiplo de 3. Por lo tanto, sí o sí, la respuesta correcta a esta pregunta era la alternativa B, una pregunta de habilidad a argumentar. Vamos con otra pregunta del DEMRE. Si al quíntuplo de menos 10 se le resta el triple de menos 12, ¿qué número se obtiene? Y tenemos las alternativas menos 86, menos 14, 2 y 34. Aquí ya nos metemos de lleno a las operaciones en los números enteros, por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones. Recordar que cuando sumamos números enteros que tengan el mismo signo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el número sin su signo, ¿ya? Su valor absoluto, que es la distancia del número al cero. ¿Ya? Es como pescar los números, pero sin tomar en consideración su signo. Los vamos a sumar y luego nos vamos a quedar con el signo que tenían ambos números que estamos sumando. Por ejemplo, estamos sumando el menos 6 con el menos 4. Ambos son números negativos, por lo tanto nos olvidamos de su signo, sumamos el 6 con el 4, lo cual nos da 10, pero como ambos números eran negativos, entonces la suma nos va a dar negativa. En este caso es menos 10. Si sumáramos, por ejemplo, el menos 14 con el menos 7, ambos son números negativos, por lo tanto yo voy a sumar los números sin pescar su signo y como son negativos, el resultado va a ser negativo. Esa es la regla para sumar números con el mismo signo. Y bueno, cuando sumamos números positivos ya sabemos en verdad sumar acá. 3 más 5 no hay ninguna duda de que esto es 8 positivo, ya que ambos números que estamos sumando son positivos. ¿Dónde está la mayor dificultad cuando sumamos números, cuando trabajamos con positivo y negativo? Es cuando los números que estamos sumando tienen distintos signos. Y la regla va a ser la siguiente. Vamos a pescar los números sin sus signos y vamos a calcular la diferencia que hay entre ellos. Bien, como dice acá en la lámina, se van a restar su valor absoluto, que es no pescar los signos y calculamos su diferencia. Y luego vamos a fijarnos cuál de estos números que calculamos la diferencia es mayor y le vamos a poner el resultado el signo que está acompañando a este número. Por ejemplo, acá dice 9 más menos 5. Como tiene distintos signos, calculamos la diferencia. La diferencia que hay entre 9 y 5 es 4. Y como 9 es mayor que 5, nos vamos a quedar con el signo del 9. En este caso es positivo, por eso que la respuesta acá es positiva. Recuerden que si no se pone el signo, asumimos de que es positivo. En este otro caso de acá, tenemos menos 10 más 3, dos números con distintos signos que se están sumando. Por lo tanto, calculamos su diferencia. La diferencia que hay entre 10 y 3 es 7. Bien, recuerden que es olvidando el signo, pero como 10 es mayor que el 3, nos vamos a quedar con el signo de este para el resultado. Por eso que la respuesta es menos 7. Calculamos la diferencia entre 10 y 3, lo cual es 7, y nos quedamos con el signo del más grande. Otro caso, por ejemplo, tenemos menos 15 más 9.
Dos números con distintos signos que se están sumando. Calculamos su diferencia sin pescar los signos. La diferencia que hay entre el 15 y el 9 son 6 unidades. Pero como 15 es mayor que 9, no vamos a quedar con el signo del 15. Por lo tanto, la respuesta va a ser -6. Otro caso, si tomamos el, vamos a poner el 19 más el -6. Vamos a poner acá el -6 entre paréntesis para que no nos confundamos el signo. Ya, súper recomendable esto para que no se vayan a confundir. Tenemos dos números con distintos signos que se están sumando. ¿Cuál era la regla? Calcular la diferencia entre estos números sin pescar los signos y luego analizar el signo según cuál es el mayor de los que estamos acá calculando la diferencia. Entre 19 y 6 la diferencia son 13 unidades. Pero como 19 es mayor que el 6, nos vamos a quedar con el signo 19, o sea, positivo. Bien, esa va a ser la regla cuando estemos sumando números con distintos signos. Importante que la manejemos porque ahora vamos a ver el caso de la resta. Y para esto me gustaría que la viéramos de una forma distinta. Ya tratemos de imaginarnos de que en los enteros las restas no existen, sino que siempre vamos a estar sumando. Todas las restas las podemos transformar en una suma. Todas las podemos ver como una suma. Como dice la regla acá, todas las restas las vamos a interpretar como una suma del opuesto del número que estamos restando. Por ejemplo, 2 menos 7. Dijimos de que todas las restas las podemos ver como una suma, por lo tanto, vamos a asumir de que esta resta lo vamos a transformar en una suma donde vamos a estar sumando el opuesto del 7. ¿Cuál es el opuesto aditivo del 7? Es -7. Por lo tanto, 2 menos 7 es exactamente lo mismo que decir 2 más el -7. 2 sumado el opuesto del 7. Ya si esto lo podemos ver como una suma de números con distintos signos, o puede ser con igual signo dependiendo del caso. Es por eso que la respuesta acá es -5, porque al transformar el 2 menos 7 en una suma, nos queda como 2 más -7. Dos números con distintos signos que se están sumando. Calculamos su diferencia sin pescar los signos, nos quedaría 5 unidades de diferencia entre el 2 y el 7, y como 7 es mayor que 2, la respuesta va a ser negativa y es por eso que nos da -5. Acá, vamos a ver otro caso antes de ver el siguiente caso particular. Por ejemplo, vamos a tomar el 9 menos el 14. 9 menos 14 es exactamente lo mismo que decir 9 más el opuesto del 14. ¿Cuánto es el opuesto del 14? -14. De esta manera entonces lo podemos ver como una suma de números enteros con distintos signos. Calculamos la diferencia que hay entre 9 y 14. Estas son 5 unidades. Y como 14 es mayor que 9, la respuesta va a ser negativa. Y claro, tiene todo el sentido del mundo porque yo al 9 le estoy restando una cantidad mayor. O sea, me fui para atrás del cero. Bien, pero a veces cuesta un poco más verlo de esta manera, por eso es importante que tratemos de interpretarlo como una suma. Otra cosa de verla acá es como ver que entre el 9 es como si consideráramos que el signo que aparece acá, esta resta, en verdad es del 14. Y acá tenemos escondido un signo más. Entonces sí lo podríamos ver como 9 más -14. Bien, que al final es lo mismo que nosotros escribimos acá. Veamos sobre este caso particular. -3 menos -5. ¿Cuál era la regla? Dijimos que la regla iba a ser la siguiente. Íbamos a mantener el primer número, íbamos a transformarlo en una suma, pero la resta, al transformarla en una suma, vamos a estar sumando el opuesto del número. ¿Y cuánto es el opuesto de -5? Vendría siendo el mismo número, pero con el signo contrario. Por lo tanto, el opuesto de 5 es, de -5, es 5. Aquí viene un truquito que nos enseñaron en el colegio, es que si tenemos menos menos, esto lo podemos transformar aún más. Pero viéndolo como lo estamos considerando ahora, que toda la resta la podemos transformar en una suma, es correcto decir entonces de que si estamos restando el -5 es lo mismo que estar sumando el opuesto del -5, o sea, sumando 5. Y hacemos el cálculo como lo vimos en los casos anteriores. En este caso, -3 más 5, dos números con distintos signos. Calculamos la diferencia entre ellos sin pescar los signos. En este caso, la diferencia es 2. Y como 5 es más grande que 3, nos vamos a quedar con el signo de 5 que es positivo. Es por eso que nos da esta respuesta. Veamos otro caso. Por ejemplo,
vamos a tener menos 3 menos 14. Menos 3 menos 14, no voy a ocupar otro número porque el 14 lo ocupé en el ejemplo anterior. Menos 3 menos 18. Estamos restando 18, pero recuerden que esto lo podemos ver como menos 3 más el opuesto de 18, o sea, más menos 18. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una suma de dos números negativos. Y recuerden que la regla para sumar dos números negativos es sumar los números tal cual. 3 más 18 nos da 21 y como ambos números que estamos sumando son negativos, el resultado va a ser negativo. Y así entonces vimos esta resta como una suma y aplicamos la regla que vimos anteriormente. Veamos un último caso. Tenemos 7 menos menos 10. Vamos a dejar esto entre paréntesis para que no nos confundamos con los signos. Vamos a ocupar entonces la regla que acabamos de ver. Vamos a cambiar esta resta por un más con la condición de que el número que estamos restando ahora le vamos a restar el opuesto. ¿Y cuánto es el opuesto de menos 10? El opuesto de 10 de menos 10 es 10. O sea que aplicamos esta regla de que menos menos es más. Nos quedó 7 más 10. Claro, transformé esta resta en un más y como lo transformé en un más, este número que estábamos restando lo cambiamos por su opuesto aditivo. Es por eso que el resultado de esto no es nada más ni nada menos que 17. Esas son las reglas para poder sumar y restar números enteros. Bien, pero para poder responder esta pregunta falta ver algo más. ¿Qué ocurre con la multiplicación y la división? Y aquí entra la famosa regla de los signos, de que menos por menos más por más por menos menos, menos por más más. Ya como que uno a veces se confunde con eso, pero no es nada más que recordar de que si yo estoy multiplicando dos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre es positivo. Y si los números que estoy multiplicando tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. Pero ojo, esto es considerando de dos en dos. Bien, yo tomo dos números y si los dos números que estoy multiplicando tienen el mismo signo, el resultado de esos dos números al multiplicarse nos va a dar positivo. Si tomo dos números y los multiplico y los números son con distintos signos, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, acá, menos 3 por menos 2, ambos números son negativos, por lo tanto el resultado va a ser positivo. Y 3 por 2 es 6, la respuesta es 6. Nada más que eso. Y esto ocurre también en la división. 12 dividido menos 4. En este caso estamos dividiendo dos números con distintos signos. El 12 es positivo, el 4 es negativo, por lo tanto la respuesta sí o sí tiene que ser negativa. Y el 4 en el 12 cabe tres veces y es por eso que el resultado nos da menos 3. Es lo único que tenemos que recordar. Dos números que al multiplicarse, que se están multiplicando, tienen el mismo signo, resultado positivo, aplica también para la división. Si dos números que se están dividiendo tienen distintos signos, o dos números que se están multiplicando tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. Pero importante esto que se toman de dos, de pareja los múltiplos. Ya cuando nosotros multiplicamos, nos multiplicamos tres números al mismo tiempo. Siempre vamos escogiendo parejas para ir multiplicando, vamos asociando. Entonces ya con toda esta información estamos en condiciones de poder responder esta pregunta. Cuando hablamos de quíntuplo de algo, estamos hablando de algo multiplicado por 5. Bien, se me quintuplicó mi dinero en mi cuenta corriente, significa que tengo 5 veces lo que tenía anterior. Bien, cuando hablamos y de triple, lo mismo, pero en este caso va a ser de 3. Cuando hablamos del triple de algo, es una cantidad multiplicada por 3. Cuando hablamos del cuádruple de algo, va a ser una cantidad multiplicada por 4. Cuando hablamos del doble de algo, va a ser una cantidad eh, multiplicada por 2. Y así podemos seguir óctuple, etcétera. Este caso quíntuplo de menos 10. Por lo tanto, significa que el menos 10 lo vamos a multiplicar por 5. El quíntuplo de menos 10. Esta es una forma de decirlo. Ya otra forma de decirlo es el producto entre 5 y menos 10. Cuando hablamos de producto, hablamos siempre de por. Y dice que se está restando el triple de menos 12. O sea, tres veces esta cantidad. Tres veces el menos 12. Tres veces, eh, o dicho de otra forma, el producto entre 3 y menos 12. Aquí vamos a aplicar la regla de los signos.
Por una parte, tenemos que 5 por menos 10 estamos multiplicando dos números que tienen distintos signos. 5 es positivo, el menos 10 es negativo. Por lo tanto, ya sabemos que el resultado de esto va a ser negativo. Y 5 por 10 es 50, por lo tanto, tenemos como resultado menos 50 para este primer cálculo. Importante también que pasemos por el orden de las prioridades al momento de operar. El famoso papomudas. Ya, el papomudas. Paréntesis. Potencias. Multiplicación y división. Y adición y sustracción. Ese va a ser el orden en el que nosotros vamos a estar operando siempre. En este caso, bueno, tenemos los paréntesis aquí, pero estos son solamente para poder diferenciar bien el signo del número. Vamos con la multiplicación. Por eso que comenzamos acá con el 5 por el menos 10. Y ojo acá, no tenemos que hacer inmediatamente la resta porque esto está al final de este orden de prioridades. Tenemos que hacer la multiplicación acá. Vamos a mantener la resta y vamos a desarrollar este producto. Y nuevamente estamos multiplicando un número positivo por un número negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y en este caso nos va a quedar 3 por 12, 36. O sea que el triple de menos 12 es menos 36. Y acá aplicamos la regla para restar. Podemos inmediatamente hacer esto de menos por menos es más y transformar el menos 50 menos menos 36 en un menos 50 más 36. Y claro, tiene todo el sentido según lo que vimos delante de que yo voy a mantener tal cual el primer número y si la resta yo la cambio aún más, entonces yo le voy a cambiar el signo del número al que estoy restando. Voy a sumarle el opuesto del número que estaba restando. Y el opuesto de menos 36 es 36. ¿Ya? Es lo que vimos delante. Menos por menos, más. ¿Qué nos queda ahora? Calcular la diferencia entre estos números porque estamos sumando dos números que tienen distintos signos. Por lo tanto, vamos a olvidar los signos y calculamos su diferencia. Entre 50 y 36 hay 14 unidades de diferencia, pero como el 50 es más grande que el 36, nos vamos a quedar con el signo de este, y es por eso que la respuesta a esta pregunta es la que aparece en la alternativa B, menos 14. Una pregunta de habilidad resolver problemas. Veamos otra pregunta de la PAES oficial en el que vamos a estar ocupando esta regla de los signos tanto para la suma para la multiplicación, ya como operamos en los números enteros. Esta pregunta apareció en la PAES de invierno del año 2000, admisión 2025, o sea, la que se rindió en el año 2024. ¿Cuál es el valor de 5 menos 2 multiplicado por menos 2 menos 7? Lo vamos a anotar nuevamente acá. 5 menos 2 multiplicado por menos 2 menos 7. Tenemos, comenzamos acá con el paréntesis. Ya recuerden el orden de las prioridades. Comenzamos con el paréntesis acá. A pesar de que tenemos una resta, tenemos que priorizar esta operación. Y fíjense, tenemos menos 2 menos 7. Pero esto lo podemos escribir, recuerden, siempre como una suma. Menos 2 más el opuesto de 7. O sea, menos 2 más menos 7. ¿Qué nos quedó? Nos quedó una suma de números enteros con igual signo. Tenemos el 2 negativo más el 7 negativo. Por lo tanto, sumamos sus cantidades sin pescar los signos. Nos quedaría 9 y como ambos son negativos nos va a quedar menos 9. Esto fue el resultado entonces de este primer paréntesis. Pero esta cantidad se está multiplicando por menos 2. Ahora tenemos que priorizar esta multiplicación. Tenemos menos 2 multiplicado por menos 9. Negativo por negativo. Por lo tanto ya sabemos de que su respuesta va a ser positiva. Y 2 por 9 nos da 18. Por lo tanto acá mantenemos este signo que era negativo. Y sería menos 2 por menos 9, 18 positivo. Tenemos ahora una diferencia, 5 menos 18, y recuerden que esta diferencia, esta resta la podemos expresar como una suma. Sería 5 más el menos 18.
Bien, cambiamos el 18 por su opuesto aditivo. Tenemos una suma entonces de dos números con distintos signos. Calculamos la diferencia que hay entre estos números sin pescar los signos. Entre 5 y 18 hay 13 unidades de diferencia. Y como el 18 es más grande que el 5, entonces nos vamos a quedar con el signo de este. Es decir, la respuesta es -13, la cual aparece también en la alternativa B. Otra pregunta que responde a la habilidad de resolver problemas. Esta pregunta apareció en las PAES de invierno también de la PAES Admisión 2025, la que se rindió en el año 2024. Considere la siguiente secuencia de figuras formada por cuadrados y triángulos que se va formando con palitos de fósforo. Y nos preguntan por la cantidad de palitos que se van a utilizar en la figura 25, pero ojo, fíjese cómo está la alternativa. No está la cantidad exacta, sino que está expresada en su operación. Tenemos que tratar de encontrar una regularidad que se da entre estas figuras. Notemos lo siguiente. Notemos que en la primera figura tenemos en total cuatro fosforitos que forman el cuadrado más tres fosforitos que forman el triángulo. Es decir, tenemos siete fosforitos en total. Lo vamos a anotar acá. En la figura 2 tenemos los cuatro cuadraditos, los fosforitos del cuadrado inicial, más tres. Tenemos 8 en total. Tenemos acá tres más, son 11. No, a ver, tenemos 4 más 3 son 7 más 3 son 10 y más estos dos que están acá son 12. Tenemos 12 fosforitos en total. Y en la figura 3 tenemos los 4 de acá, más 3 de acá, más 3 de acá, tenemos 10, más los 3 que están acá abajo son 13, más estos dos son 15 y más estos dos de acá son 17. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de algo, de que al pasar de la figura 1 a la figura 2 aumentaron en 5 fosforitos. Y pasar de la figura 2 a la figura 3 también aumentaron en 5 fosforitos. Notamos que esta regularidad, por lo tanto, ya podemos intuir de que en la figura 4 vamos a tener que agregarle 5 fosforitos. O sea que si teníamos 17, en la figura 4 deberíamos tener 22. Podríamos hacer esto hasta llegar a la figura 25, pero nos va a tomar bastante tiempo. También podríamos estar dibujando todos los fosforitos que van a ver en la figura 25, pero también eso nos podría tomar bastante tiempo. La idea de esto es tratar de encontrar la regularidad que se da entre estas cantidades. Y para esto vamos a hacer el siguiente truco. Vamos a decir, para la figura 1 tenemos 7 fosforitos, mientras que para la figura 2 vamos a tener 12 fosforitos, pero que era la cantidad que teníamos en la figura 1 más 5 fosforitos más. Eso nos da los 12. En la figura 3 vamos a tener los 12 que habían anteriormente más 5 fosforitos. Pero estos 12 lo podemos expresar como 7 más 5. O sea que en la figura 3, perdona que había notado un 2, la figura 3 vamos a tener las 7 iniciales más 5 fosforitos. Y así podemos intuir de que en la figura 4 vamos a tener lo que teníamos en la figura anterior, en la 3, que era 7 más 5 más 5 favoritos. 7 más 5 más 5, esto es lo que hay en la figura 3. Por lo tanto, para la figura 4 tenemos que agregarle 5 fosforitos más. Y así también podemos intuir de que en la figura 5 vamos a tener lo que había en la figura 4, que era 7 más 5 más 5 más 5 más 5 fosforitos más, que son los que se le agregan para esta figura. Y así nosotros podemos llegar hasta la figura n, donde tenemos que encontrar la regularidad. Bien, notemos de que siempre vamos sumando. Por ejemplo, acá tenemos en la figura 5 tenemos 4 veces el 5. En la figura 3 tenemos 3 veces el 5. En la figura 3 la tenemos 2 veces. Y en la figura 2 la tenemos una vez. Mientras que en la figura 1 no la tenemos ninguna vez. Pero podemos hacer de que aparezca. ¿De qué manera? Sabemos que 7 es 2 más 5. Aquí apareció el 5 una vez. Por lo tanto, ahora en la figura 2, en vez de anotar el 7, lo vamos a anotar como 2 más 5 más 5. Y aquí notemos de que 5 aparece dos veces.
En la figura 3 lo mismo podemos hacer, el 7 lo vamos a anotar como 2 más 5 y sería más 5 más 5. O sea que fíjense que ya vamos notando de que según el número de la figura va a ser la cantidad de 5 que le vamos a estar sumando. En la figura 5 entonces tendríamos 2 más 5 más 5 más 5 más 5 y me faltaría un 5 acá porque vendría siendo 5 5 porque estamos en la figura 5. Entonces esto lo podemos resumir así, como 2 más 5 veces el 5. El de acá no me queda como espacio por aquí, lo vamos a anotar aquí chiquitito, me va a quedar 2 más 4 veces el 5. Acá tenemos 2 más 3 veces el 5. O sea que es según la cantidad del el número de la figura en la que estamos. Entonces, si estamos en la figura n, ya, para encontrar una fórmula general, nos damos cuenta entonces que vamos a tener 2 más 5 veces n, que sería el número de la figura. Por lo tanto, si nos preguntan por la figura 25, en la figura 25 vamos a tener 2 más 5 por 25. Y vemos dentro de la alternativa que la B corresponde a esta respuesta correcta, solamente que está en otro orden, porque la suma es conmutativa, es decir, puedo cambiar el orden de la suma y a su vez la multiplicación también es conmutativa, a pesar de que en este caso la multiplicación está en el mismo orden que la expresamos. No cabe duda entonces que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa B, una pregunta que responde a la habilidad de modelar. Y veamos una última pregunta antes de pasar al trabajo individual. Una pregunta que apareció en la PAES regular, la de fin de año de la admisión 2023, o sea que es la que se aplicó en el año 2022. Dice que por el arriendo de un juego inflable se cobra una cuota fija de 120.000 pesos por 4 horas, más 25.000 pesos por cada hora adicional. ¿Cuántas horas como máximo puede arrendar una empresa el juego inflable si tiene un presupuesto de 240.000 pesos para este efecto? Veamos cuántas podríamos determinar. Es importante identificar cada uno de los datos que se tienen. Bien, tenemos entonces la cuota fija que corresponde a 120.000 pesos. Y ojo, que esto es por 4 horas. Y luego tenemos el valor por hora adicional, que sería de 25.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? De que si se va a arrendar solamente por 4 horas, entonces el monto que se va a pagar son 120.000 pesos. Pero si, por ejemplo, yo requiero arrendar este juego inflable por 5 horas, voy a tener que pagar esta cuota fija, que son 120.000 pesos, y adicionalmente por esta hora extra van a ser 25.000 pesos más. O sea, voy a tener que pagar un monto de 145.000. Bien, entonces una forma de poder responder esta es diciendo lo siguiente. Vamos a ver cuántas horas tengo que agregar para llegar a un monto de no pasarme de los 240.000 pesos, que esto es el máximo. El presupuesto, entonces, presupuesto es de 240.000 pesos. No me puedo pasar de esta cantidad. Tenemos los 120.000 pesos que son por las 4 horas. Entonces, si yo agrego 25.000 pesos más hasta llegar, tendría 145.000. Y estos serían por 5 horas. ¿Cierto? Le agregamos 25.000 pesos, que era el valor de esta hora adicional. Si yo quiero otra hora adicional, tengo que volver a agregar 25.000 pesos. O sea que ya no tengo un gasto de 145.000, sino que en este caso serían de 170.000, ya que sería 145.000 más estos 25.000 pesos. Este sería el monto que tendríamos que pagar por 6 horas. Todavía está dentro de nuestro presupuesto, por lo tanto podríamos agregar una horita más. Si yo agrego una horita más, sería entonces 195.000. Por lo tanto, no tendría problemas para arrendarlo 7 horas, pero puede ser de que todavía no alcance el presupuesto para arrendarlo una horita más. Si le vuelvo a agregar 25.000 pesos para una hora, esto nos daría un monto de 220.000 pesos. O sea que hasta 8 horas no hay ningún problema para arrendar este juego inflable. Veamos qué pasa si intentamos arrendarlo una horita más.
Serían 220.000 más 25.000, lo cual nos da 245.000. Pero ojo, ya nos pasamos del presupuesto. Nuestro presupuesto era de 240.000 y ya con 9 horas nos estaría saliendo un monto de 245.000. O vemos de alguna forma de dónde conseguir estos 5.000 pesos extra, pero dado que no tenemos más información, no podemos entonces pasarnos de las 8 horas. Por lo tanto, como la pregunta es como máximo, 8 es la cantidad máxima, porque si ya la arrendamos 9 horas, ya nos pasamos de este presupuesto. Por lo tanto, no cabe duda que nuevamente en esta pregunta la alternativa correcta es la B, una pregunta de modelamiento. Ahora es el turno de ustedes. Les voy a mostrar algunas preguntas del DEMRE y quiero que intenten resolverlas en el tiempo que va a aparecer. Ya recuerden que para la PAES ustedes tienen en promedio 2 minutos y algo menos de 2 minutos y medio para responder cada pregunta. Es una prueba contra reloj, así que traten de responder cada una de estas preguntas en menos del tiempo que aparece. Bien, vamos con la primera pregunta. Considera la recta numérica, aparece el -1, el 0 y el 1. ¿Cuál de los siguientes procedimientos representa la operación -5 más -8 usando la recta numérica? Tenemos la alternativa A, ubicarse en el -5 y desplazarse 8 unidades a la izquierda. La alternativa B, ubicarse en el -5 y desplazarse 8 unidades a la derecha. Alternativa C, ubicarse en el -8 y desplazarse 5 unidades a la derecha. Y alternativa D, ubicarse en el -8 y desplazarse 3 unidades a la derecha. Esta es una pregunta que responde a la habilidad de representar. Aún queda 1 minuto y medio para su resolución. Ya estamos entrando en el último minutito. Puede ser que algunas preguntas les tome menos tiempo y eso les permite ganar tiempo para otras preguntas que requieren más, sobre todo aquellas que son problemas que involucran lectura, comprensión, analizar datos. Y seguro que ya muchos y muchas lograron ya terminar esta pregunta antes de el tiempo. Ya estamos en los últimos 10 segundos por si alguien aún no lo termina. Y tiempo. Veamos qué tenemos acá. Esta pregunta es bastante sencilla. Dice, ¿cuál de los siguientes procedimientos entonces representa la operación -5 más el -8? Recuerden que el más nos dice que nos vamos desplazando, pero este signo nos va a decir si es que nos desplazamos a la izquierda o nos desplazamos a la derecha. Esto también lo podríamos ver como -5 menos el 8. Ya recuerden que este menos lo podemos transformar en este más, así como este más también lo podemos transformar en este menos. O sea que una forma de verlo también es, estamos en el -5 y si le estamos restando 8, entonces no tenemos que ir 8 unidades a la izquierda. Bien, entonces lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Si queremos sumarle -8, nos tenemos que ir para la izquierda y si queremos sumar un número positivo, nos queremos ir para la derecha. Bien, entonces supongamos que aquí está el -5. Yo le estoy sumando -8, por lo tanto yo me tengo que ir para allá. Me tengo que ir para la izquierda. ¿Y cuántas unidades para la izquierda? Bueno, las 8 unidades que nos está diciendo este numerito. Al final este signo nos está diciendo para dónde nos desplazamos.
Entonces, si vemos las alternativas, dice ubicarse en el -5 y desplazarse 8 unidades a la izquierda, no cabe duda de que esta es la respuesta correcta. Bien, y claro, lo podemos ver de esta forma. Al -5 le restamos 8, o sea, nos vamos 8 unidades a la izquierda. No hay más vueltas que darle. Vamos con la siguiente. Va corriendo el tiempo. ¿Cuál es el resultado de 3 menos -1 menos 1 menos 5? Para esta pregunta es necesario tener presente la regla de los signos, recordar cómo sumamos y cómo restamos números enteros. Quizá es conveniente verlo como lo vimos en el otro ejercicio donde ese menos podríamos transformarlo, la resta la podemos transformar como una suma. Recuerden el orden de las prioridades. Bien, esta es una pregunta que apareció en las PAES de invierno de la admisión 2025. La pregunta número uno de la PAES del año pasado, 2024. Tenemos la alternativa A que es -1, alternativa B que es -3, alternativa C que es -12, alternativa D que es -24. Algo importante también es, si queda tiempo, volver a revisarlo. Hay muchos ejercicios que parecen sencillos y que nosotros trabajamos rápido y puede ser que se nos pasen algunos detalles. Este ejercicio seguro que ya muchos y muchas lo hicieron nuevamente. La invitación es que revisen si que efectivamente hicieron todo correcto, porque también las alternativas que aparecen en cada una de las preguntas no son al azar, no son números cualquiera, todas responden a posibles resultados. Y ocurre muchas veces que uno tiene algún error en la resolución, se equivoca en algún signo, en vez de sumar resté, no sé, y es posible que el resultado al que lleguen aparezca dentro de la alternativa y eso muchas veces nos seguriza y lleva directamente a marcarla. Es importante de que algunas preguntas ganen tiempo. Esta es una de ellas. Esta le podría haber tomado muy poco tiempo responderla, pero no por eso se confíen. Revísenla. No se les vaya a haber pasado algún detalle. Nos quedan 25 segundos llegamos a los últimos 10 segundos. Y tiempo. Tenemos resultado de 3 menos -1 y esto multiplicado por -1 menos 5. Recuerden el orden de las prioridades. Comenzamos con nuestro paréntesis. Y recuerden que este es -1. -5 yo lo puedo escribir como -1 más -5, que me queda una suma de números negativos. Por lo tanto, ya sé que el resultado va a ser negativo y sumo sus cantidades sin pescar los signos. 1 más 5 son 6 y ya sé que el resultado de esto es -6. Me quedaría entonces 3 menos -1 multiplicado por -6, que fue el resultado de este paréntesis. Tenemos acá un producto de números negativos, ambos con el mismo signo, por lo tanto ya sabemos que también este resultado va a ser positivo. -1 por 6 nos da 6 positivo. ¿Qué nos quedó entonces? 3 menos 6. O sea que estamos parados en el 3 y no tenemos que ir 6 unidades a la izquierda. Ya cachamos que esto nos va a dar negativos, pero veámoslo igual esta resta como una suma. Nos quedaría 3 más el opuesto de 6, o sea, 3 más el -6. Tengo una suma de números con distintos signos, por lo tanto calculo la diferencia que hay sin pescar los signos. La diferencia que hay son 3 unidades. Y como el 6 es más grande que el 3, nos vamos a quedar con el signo de este que sería negativo. Es decir, que la respuesta correcta a esta pregunta, que responde a la habilidad de resolver problemas, es la alternativa B. Vamos con una más. En la temporada de invierno, la diferencia horaria que hay entre Nueva Zelanda y Chile es de 16 horas. Desde Chile, por ejemplo, si en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en Nueva Zelanda son las 3 de la mañana del martes. Bien, 16 horas más. En la misma temporada, la diferencia horaria entre México y Chile es de -1 hora.
desde Chile. Es decir, cuando en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en México son las 10 de la mañana del mismo día. Y no sea que están una hora para atrás. ¿Cuál es la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y México desde México en la temporada de invierno? Alternativa A, menos 17 horas. Alternativa B, menos 15 horas. Alternativa C, 15 horas. Y alternativa D, 17 horas. Estas son aquellas preguntas que requieren más comprensión, que requieren que leamos bien el enunciado, que seamos capaces de extraer toda la información. Son para estas preguntas donde hay que ganar tiempo con estas preguntas que son las otras preguntas que son más rápidas. Nos queda 1 minuto 20. Último minuto. Tenemos una pregunta de variación, por lo tanto puede ser positiva o negativa dependiendo si es que vamos incrementando o vamos quitando, si es que vamos avanzando o vamos retrocediendo. Últimos 30 segundos. 20 segundos. Se nos está acabando el tiempo. Bien, veamos qué ocurre con esta pregunta. Para esto es muy conveniente trazar una recta numérica y vamos a fijar una hora. Supongamos que son las 11 de la mañana acá en Chile. AM, aquí vamos a estar parados en Chile. Dice que en Nueva Zelanda, cuando en Chile son las 11 de la mañana, entonces allá van a ser las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay 16 horas más. Claro, si calculamos 12 horas más, imaginemos que acá hay 12 horas, serían las 23 horas. Ya, o las 11 de la noche, vamos a poner mejor en PM. Son las 11 PM. Aquí entonces a las 12 van a pasar 13 horas, a la 1 van a pasar 14 horas, a las 2 van a pasar 15 horas, y a las 3 van a pasar 16 horas, que vamos a poner 16 AM. O sea que aquí pasaron 16 horas, tal como lo decía el enunciado. Pero además dice que la diferencia horaria que hay entre Chile y México es de menos 1 hora desde Chile. O sea que si en Chile son las 11 de la mañana, en México van a ser las 10 de la mañana. Vamos a poner acá Nueva Zelanda. Y acá a las 10 de la mañana, 10 AM, vamos a poner que está México. Por lo tanto, serían 16 horas desde Chile, positiva. Si ahora queremos ver el tiempo de diferencia horaria que hay entre México y Nueva Zelanda, debe ser 1 hora más respecto a la que había en Chile. De Chile a Nueva Zelanda hay 16 horas positivas. Bien, porque en Nueva Zelanda van más adelantados, o sea que vamos adelante en el tiempo. Por lo tanto, México, como estaba más atrás que Chile, lleva más diferencia con Nueva Zelanda, en este caso positivas. A Nueva Zelanda le lleva más ventaja a México. ¿Y de cuántas horas? De 17 horas. Por eso es que en esta pregunta no cabe duda de que la respuesta correcta es la alternativa D. Nuevamente una pregunta de resolver el problema. Vamos con otro caso de pregunta oficial PAES. 2 minutos 30 para responder esta, que apareció en la PAES regular de la admisión 2024. Un juego consiste en lanzar un dardo a un tablero como el de la figura adjunta. Tenemos que en el centro tenemos A, el círculo siguiente va a ser B y el círculo exterior va a ser C. Se obtienen 10 puntos si el dardo cae en el sector A, 5 puntos si cae en el sector B
y ningún punto si cae en el sector C. En la tabla se presenta la cantidad de aciertos a cada sector de tres tiradores en los 10 lanzamientos que cada uno realizó. Y nos preguntan cuál tirador obtuvo el mayor puntaje y cuál obtuvo el menor puntaje respectivamente. ¿Será Roberta y Sandra? ¿Será Roberta y Pedro? ¿Será Sandra y Roberta? ¿Será Pedro y Sandra? Analicen bien esta pregunta. Vean bien la tabla de puntajes. Último minuto. Pero nuevamente es una pregunta que responde a la habilidad de resolver problemas. Estamos casi en los últimos 30 segundos. Bien, tiempo finalizado. Veamos qué ocurre con esta pregunta. Sabemos que obtiene 10 puntos si es que el dardo cae en el sector A. Vamos a saber primero qué pasó con este puntaje. Pedro obtuvo 4 veces un dardo en el sector A. Por lo tanto, va a obtener 4 veces estos 10 puntos. O sea, vamos a tener 40 puntos por acá. Sandra, por otra parte, cayó solamente 3 veces en el sector A. Por lo tanto, debía haber obtenido acá 30 puntos. Mientras que Roberta solo 20 puntos. Respecto al sector B, iba a obtener 5 puntos si caía en esta parte. Pedro, dos de sus dardos cayeron acá. Por lo tanto, va a ser 2 veces esta cantidad de 5 puntos, o sea, 10 puntos en total. Mientras que Sandra cayó 5 veces en este sector, por lo tanto, debería ser 5 veces esta cantidad de 5 puntos, o sea, 25 puntos en total. Por último, Roberta cayó 8 veces en este sector, o sea, va a tener 8 veces esta cantidad de 5 puntos, y 8 por 5 es 40. Y el último caso, ya no tenemos que hacer ningún análisis porque en el caso del sector C obtenían 0,6 que caían, independiente de la cantidad de veces que caían. Entonces calculamos el puntaje para Pedro. Pedro obtuvo 40 puntos de los dardos que cayeron en el sector A y de los que cayeron en el sector B obtuvo 10 puntos, por lo tanto en total obtuvo 50 puntos. Sandra obtuvo 30 puntos por los dardos que cayeron en el sector A y 25 por los que cayeron en el sector B. En total tendrá 55 puntos. Y por último, Roberta obtuvo 20 puntos por sus dardos que cayeron en el sector A, pero todo el resto de los dardos cayeron en el sector B, teniendo 40 puntos por esta parte, es decir, acumuló 60 puntos. Y ahora ya está claro quién fue la que obtuvo mayor puntaje y ojo con esto, respectivamente en ese orden. Por lo tanto, Roberta es la que obtuvo mayor puntaje y la primera que se menciona, por lo tanto, no puede ser ni la C, no puede ser ni la D. Roberta fue la que obtuvo mayor puntaje. ¿Y quien obtuvo menor puntaje? Fue Pedro, por lo tanto, no cabe duda de que la respuesta correcta acá es la alternativa B. 2 minutos 30 para esta pregunta. En la figura se representa un cartel con los precios de las impresiones en blanco y negro de un centro de impresión. Tenemos impresiones B y N, lista de precios, cantidad de hojas de 1 a 99 hojas, tiene un monto de 30 pesos por hoja. De 100 a 149 hojas tiene un monto de 25 un valor de 25 pesos por hoja. 150 o más hojas tiene un costo de 20 pesos por hoja.
Un curso de química orgánica requiere de un libro de 3 capítulos de 150, 130 y 85 hojas, en ese orden. Una persona imprimió primero solo el primer capítulo, luego solo el segundo capítulo y por último solo el tercer capítulo, a medida que avanzaba en el curso. ¿Cuánto dinero gastó la persona en imprimir el libro? Opción A, 7.300, habrá sido 8.150, 8.800 o 9.450 la alternativa D. Ya no, queda un poquito más de un minuto. Esta pregunta apareció en la PAES de fin de año de la misión 2024, o sea, la que se rindió en el año 2023. Estos son el tipo de preguntas con las que se podrían encontrar en la PAES. Último minutito, una pregunta que responde a la habilidad de resolver problemas. Recuerden realizar sus cálculos, no respondan a la rápida, denle sentido a cada una de las cosas que están haciendo. En matemáticas nada es porque sí, todo tiene una razón. Así que vayan dándole sentido a los pasos que están realizando. Y recuerden que un error de cálculo los podría llevar aún así a alguna de las alternativas. Así que mucho ojo, si logran ganar tiempo en la resolución, vuelvan a revisarlo. Vamos por los últimos 10 segundos. Bien, bien. Veamos cómo estamos con esta pregunta. Tenemos primero 150 hojas, que era el primer capítulo, 130 hojas para el segundo capítulo y 85 hojas para cada capítulo. Sabemos que van a tener distintos montos según la cantidad. Si es que son 150 o más, se van a pagar 20 pesos. En el caso del primer capítulo, que tiene exactamente 150 hojas, calza en esta categoría. Por lo tanto, el monto que se debía haber pagado por este capítulo debería ser 150 por 20, por el valor que tiene cada una de estas hojas. Realizando el cálculo respectivo, 150, 15 por 2 nos da 30. Y si le vamos agregando los ceritos que están acá, salieron 3.000 pesos la fotocopia de estas 150 hojas. Bien. Por otra parte, 130 hojas cabe en esta categoría, porque son más de 100 hojas y menos de 149. Por lo tanto, para saber cuánto gastó por estas 130 hojas, vamos a tener que multiplicar 130 por 25. Y acá el cálculo sería, vamos a hacerlo a manito, vamos a multiplicar 25 por 13 y después le vamos a agregar el cero que es del 130. 3 por 5 son 15, 3 por 2 son 6, más 1 son 7, 5 por 1 son 5 y 1 por 2 son 2. Tenemos 5, tenemos 7 más 5 son 12, serían 325, o sea que por las 130 páginas pagó 3.250 pesos. Por último, 85 páginas son menos de 99 hojas, por lo tanto pagó 30 pesos por cada hoja. Sería 85 multiplicado por 30. Hacemos el cálculo, vamos a multiplicar 85 por 3, después le vamos a agregar el cerito. 3 por 5 son 15, ahí tenemos una reserva. 8 por 3, 24, más una, 25, o sea, 2.550. Y ahora hacemos esta suma. Tenemos 0 más 0 más 0, acá 0. Tenemos 0 más 5 más 5, son 10 y nos queda 1. 1 más 0 es 1, más 2 son 3, más 5 son 8. Y finalmente 3 más 3 son 6 y 6 más 2 son 8 también. Lo que nos da un total de 8.800 pesos. Alternativa C. Vamos por otra más. Un juego consiste en lanzar 5 bolitas desde cierta distancia hacia los agujeros de una caja. Los puntajes se asignan según el agujero por el cual entra la bolita, como se presenta a continuación.
Tenemos la cajita donde en el agujero de la izquierda da 3 puntos, el agujero del centro que es más grande da 1 punto y el agujero que está a la derecha, que es el más pequeño de los tres, da 5 puntos. Cuando una bolita no ingresa en alguno de los agujeros, se repite el lanzamiento. Ya sí o sí tiene que caer en uno de los agujeros. El juego finaliza cuando todas las bolitas entran por uno de los agujeros, siendo el puntaje final la suma de los puntajes asignados por donde ingresó cada una de las bolitas. Una persona jugó este juego y se sabe que las bolitas ingresaron por los tres agujeros. Bien, ¿cuál de los siguientes puntajes corresponde al máximo puntaje que pudo obtener la persona al finalizar el juego? Son cinco bolitas las que se lanzan y todas tienen que pasar por los agujeros. No hay ninguna que no puede pasar. Tenemos otra vez una pregunta de resolver problemas. Pregunta que apareció en la PAES de invierno de la admisión 2025. Vamos por el último minuto. Últimos 30 segundos. Se acaba el tiempo. Bien, veamos cómo podemos resolver esta pregunta. Vamos a suponer que tenemos acá las cinco bolitas. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro y tenemos cinco. Cada una de estas bolitas se va a lanzar y tiene que pasar por uno de los agujeros. Dice que una persona jugó este juego y saben que las bolitas, todas las bolitas ingresaron por los tres agujeros. Bien, o sea que supongamos que esta bolita entró por acá, esta bolita entró por acá y esta bolita entró por acá. Esto lo sabemos con certeza. Bien, y nos preguntan cuál podría ser el máximo puntaje que se puede obtener sabiendo que ya estas bolitas ya pasaron por estos tres agujeros. O sea que tenemos ya 5 más uno son 6 más 3 son 9 puntos asegurados. Ya sabemos que por lo menos tenemos 9 puntos. O sea que ya, sin duda, esta alternativa no puede ser. Importante que vea las alternativas. Ya siempre es bueno ir descartando. Y por último, en el caso de que ya no sepamos cómo seguir avanzando, tenemos más probabilidad de achuntarle. Si es que vamos descartando. Obviamente descartando que tenga sentido. Queremos saber el máximo puntaje, por lo tanto, el máximo puntaje, ¿cómo lo vamos a obtener? Cuando entren por este de acá, por el de los 5 puntos. Por lo tanto, si las otras dos bolitas que no tenemos información, suponemos que entran acá en los 5 puntos, entonces a los 9 puntos que ya teníamos asegurados con estos tres, recuerden que con estos tres ya teníamos 9 puntos, estos dos entraron por el agujero de 5 puntos, o sea que nos aportaron 10 puntos más. Entonces, en total, ¿cuánto podríamos obtener como máximo? No cabe duda entonces que tenemos que sumar esta cantidad y así llegamos a que su respuesta correcta es 19. 19 puntos es el máximo que podríamos obtener siempre y cuando tres bolitas tengamos la certeza que pasaron por tres agujeros distintos. Y nos queda una más. Dos personas se juntan a realizar ejercicios, pero cada una tiene su propia rutina, las que detallan a continuación. La primera persona realiza el ejercicio durante 2 minutos y luego se toma 30 segundos de descanso repitiendo esta serie 8 veces. La segunda persona realiza ejercicios durante 1 minuto y 30 segundos y luego se toma 15 segundos de descanso repitiendo esta serie 12 veces. Si las dos personas comienzan la rutina al mismo tiempo, ¿cuál de las siguientes
¿Cuál de los siguientes argumentos garantiza que una de las personas termina la rutina antes que la otra? Que la cantidad de repeticiones de la serie de ambas personas es distinta, que el tiempo de descanso de ambas personas es distinto, que la suma entre el tiempo de ejercicios, el descanso y las repeticiones de la serie es distinta en cada persona, y por último, que la suma entre el tiempo de ejercicio y el descanso multiplicada por las repeticiones de las series es distinta en cada persona. Esto es una pregunta de argumentar. Tenemos que ver cuáles de estos argumentos nos permiten entonces poder decir que una de las personas terminó la rutina antes que la otra. La pregunta apareció en la PAES de fin de año del 2024, admisión 2025. Último minuto. Últimos segundos. Bien, veamos qué ocurre con esta pregunta. Veamos cuánto tiempo toma cada una de las personas en hacer su rutina. Dice que la primera persona ejercita durante 2 minutos. Vamos a poner acá ejercitación de 2 minutos y vamos a tener un descanso de 30 segundos. Y dice que todo esto lo hace en una serie de 8 repeticiones, 8 veces. Bien, si vemos los 2 minutos en segundos, nos van a dar 120 segundos. O sea que cada eh, serie le va a tomar 150 segundos, ya 2 minutos y medio. Si esto lo calculamos 8 veces, ¿cierto? Tendríamos que para determinar la cantidad de tiempo que se va a demorar en hacer la rutina completa sería los 120 segundos más los 30 segundos de descanso y todo esto multiplicado por 8 minutos. Esto nos va a dar el tiempo que se toma entonces la primera persona. Por otra parte, la segunda persona dice que va a hacer una rutina durante 1 minuto y medio, 1 minuto y 30 segundos. Vamos a pasarlo inmediatamente a segundos. Vamos a tener de ejercitación 90 segundos. Vamos a ponerla acá arriba para que nos acordemos que es la segunda persona. Y de descanso se va a tomar 15 segundos. Pero va a repetir esta rutina 12 veces. Entonces, para determinar cuánto tiempo le toma hacer todas las series, la rutina completa sería los 90 segundos más los 15 segundos que se toma de descanso, y todo esto, acá en la que estos minutos, y todo esto multiplicado por 12, que es la cantidad de repeticiones que va a hacer esta serie. Bien, ¿qué nos caracterizaría entonces saber que una persona va a terminar antes la rutina que otra? Todo este cálculo que estamos haciendo acá es lo que nos garantizaría eso. Si hacemos estos cálculos de acá, vamos a saber con seguridad si una persona tomó más tiempo que la otra en hacer esta serie. Entonces, veamos la alternativa A. Dice que la cantidad de repeticiones de la serie de ambas personas es distinta. No necesariamente, porque podría ser que hicieran la misma cantidad de repeticiones, pero por ejemplo, si no tomaron los mismos tiempos de descanso, podría ser que teniendo las mismas repeticiones igual se varíen o no. Por lo tanto, la alternativa A no puede ser. Vamos a descartarla. Que el tiempo de descanso de ambas personas
es distinto. Claro, podría ser esto, de que tiene distintos tiempos de descanso, pero podría ser que hagan distintas series, distintas repeticiones, que haría calzar de que ambos terminen en el mismo tiempo. Por lo tanto, no necesariamente de que ambos tengan distintos tiempos de descanso garantice que van a tener tomar distintos tiempos, que una va a tardar menos que la otra. Que la suma entre el tiempo de ejercicio, el descanso y las repeticiones de la serie es distinta en cada persona. Ya dice que, ojo, la suma de todo, si yo sumo el tiempo de ejercicio más el tiempo de descanso, eso me va a dar cuánto me toma cada una de las series. Pero no tiene sentido que le sume la cantidad de repeticiones. Bien, porque como las voy repitiendo, es un ciclo que se va repitiendo tantas cantidades. No basta solamente con sumar, por ejemplo, en este caso, a los 120 segundos más los 30 segundos, que son 150 segundos, sumarle 8 cuando 8 ni siquiera tiene la misma unidad de medida que son segundos, por lo tanto no puede hacerla así. Finalmente, la D dice que la suma entre el tiempo de ejercicio y el descanso multiplicada por las repeticiones de la serie T es distinta en cada persona. No cabe duda. Fue lo que hicimos para poder determinar cuánto tiempo le toma a cada uno. Sumamos el tiempo de ejercitación más el tiempo de descanso y esto lo multiplicamos por la cantidad de repeticiones para saber cuánto le tomó la rutina completa y de esta forma entonces vamos a saber con precisión cuál de ellas le tomó menos tiempo terminar su rutina. No cabe duda entonces que la respuesta correcta acá es la alternativa D. Pregunta de habilidad a argumentar. Bien, con esto, chicos y chicas, terminamos esta clase. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerden que pueden seguir a distintas redes sociales, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. También tenemos nuestro correo para que puedan contactarnos y cualquier cosa pueden dejar también sus comentarios acá en YouTube o ya sea en la plataforma que estén viendo este video. Nos vemos en el próximo. Que estén bien. Chao, chao.